primero que nada, quiero también agradecer la presentación, agradecer a David por la oportunidad de presentar. Siempre a mí me gusta, es bueno, es bonito ver a los colegas acá de diferentes lugares. Y bueno, me propusieron aquí a hacer una presentación y yo definí presentar y con un título que se llama Funcionalización de proteínas. Entonces, ustedes se van a preguntar, algunos bueno, quizás que no trabajan en el área de esto, a qué me refería yo con funcionalización. Bueno, literalmente quiere decir es realizar cambios en la proteína para que estas puedan ser utilizables para procesos X, para diferentes tipos, para formulación de distintos tipos de alimentos. Bueno, siempre es bueno presentarse, como dijo David, yo soy investigador del CGNA. El CGNA es el Centro de Genómica Nutricional Agroacuícola. Este es un centro de investigación regional, financiado por el gobierno regional de la Araucanía, en donde nosotros realizamos ciencia en diferentes áreas, que voy a explicar un poquito más adelante. Bueno, y también tengo el agrado de participar hace un tiempito en el Colegio de Ingenieros de Alimentos, que fui invitado por la directiva y participar como asesor científico, y donde gracias a eso tenía la oportunidad de presentar en diferentes lugares y en diferentes ocasiones y estar en contacto, digamos, con los colegas tanto en Chile como afuera. Bueno, como comentaba, el CGNA, o Centro de Genómica Nutricional Agroacuícola, es un centro de investigación que se dedica a desarrollar ciencia en tres áreas. La primera, ciencia en plantas. Nosotros trabajamos mucho lo que son leguminosas de grano, trabajamos hoy en día lo que es berries nativos y también un poco en oleaginosas. Leguminosas de grano, trabajando en la parte genómica, hemos logrado desarrollar una variedad de lupino, que hoy en día es una de las legumbres con mayor contenido de proteína que existen a nivel mundial. Tiene alrededor del 60% de proteína en su grano descascarado, y eso nos ha permitido trabajar y desarrollar diferentes tipos de alimentos que más adelante les voy a comentar. También tenemos un área que es de desarrollo, transferencia e innovación. Contamos con una planta piloto bastante equipada, con equipo bastante bueno, en donde realizamos desarrollo industrial, también hacemos escalamiento comercial de productos y, bueno, aprovecho también de hacer la invitación a los ingenieros en alimentos o personas que ustedes conozcan que quieran escalar, o que tengan un emprendimiento o que tengan una idea y les gustaría emprender, a que quizás se puedan acercar a nosotros podemos ayudarles, tanto lo que se puede hacer, quizás postular un proyecto o desarrollar el prototipo que ellos quisieran llevar al mercado. Bueno, y la última área en la cual nosotros trabajamos, que es la área de ciencia y tecnología de los alimentos, en la cual yo me desempeño como investigador. En esta área trabajamos mucho lo que es encapsulación de biocompuestos, trabajamos en el área de emulsiones, que se dedica principalmente un colega a esto. También el desarrollo de nuevos productos y procesos agroalimentarios, bueno, un poquito lo que explicaba al principio, en tratar de desarrollar procesos más sustentables, modificación de algunos procesos, y lo que es también proteínas vegetales, que es mi área principal. Bueno, en esta área de proteínas vegetales, lo que voy a comenzar a hablar, bueno, y como comentaba Marcela, podemos decir que hubo un cambio grande después de la pandemia. O sea, todos nos dimos cuenta que hubo una mayor conciencia de las personas hacia lo que es la salud, y darse cuenta de que la salud estaba estrechamente ligada con lo que era su alimentación. Esto también lo vieron las empresas grandes como Nestlé, donde vieron y empezaron a innovar mucho en lo que era desarrollo de nuevos alimentos plant-based, alimentos a base de planta, y creció mucho. Vemos muchas empresas que empezaron a nacer a partir de esta necesidad que se vio, también por lo que fue inseguridad alimentaria, en desarrollar nuevos alimentos y alimentos que fueran más saludables para las personas. Bueno, pero esto no es nada nuevo en realidad. Esto ya los griegos lo tenían asumido, digamos, de años atrás, siglo V antes de Cristo. Ya Hipócrates decía que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina. Entonces, ya estaba esta conciencia de que la alimentación y la salud estaban estrechamente relacionados. Bueno, también ha ocurrido en el último tiempo, ya viene ocurriendo hace algunos años, pero de todo mucho más fuerte luego de la pandemia, esta mayor conciencia por lo que es el medio ambiente, el impacto medioambiental o el impacto que tiene la dieta que nosotros asumimos consumir.
Marcela nos ha explicado un poco que estamos claros de que los alimentos o las proteínas animales generan un mucho mayor impacto en lo que es el medio ambiente que en comparación a las proteínas de origen vegetal. Sabemos lo que es menor uso de suelo, menor utilización de agua, también menor huella de carbono. Todo eso ya es conocido. Bueno, no vamos a andar mucho en eso porque ya todos creo que han leído muchos estudios al respecto. Hay papers que se han dedicado a estudiar la huella que dejan algunos alimentos, ya sea carne de vacuno, los derivados, digamos, la leche y otro tipo de productos, y comparándolo con lo que son los de origen vegetal, en donde ya sabemos que tienen un menor impacto en lo que es el medio ambiente. Si vemos un poquito lo que son las tendencias alimentarias, bueno, aquí hay lo que es Innova Market Insight, cada año define, bueno, hasta el 2021, el 2022 en realidad es prácticamente la misma, y aquí definió las 10 mayores tendencias en lo que refiere a alimentos para los próximos 25 años. Bueno, en esta podemos ver que una de las principales es este cambio hacia lo que son la alimentación a base de plantas. También podemos ver algunas cosas que con respecto a la nutrición, de tener alimentos ya a la medida, algunas cosas con compuestos bioactivos, pero una de las principales es lo que son alimentos vegetales. Bueno, y dentro de los alimentos vegetales, como les decía, yo me desempeño en lo que es el área de proteínas y lo que se busca principalmente es, o sea, lo que se busca en realidad son proteínas. Entonces, cuando hacemos alimentos a base de plantas, lo que hacemos es reemplazar proteínas de origen animal por proteínas de origen vegetal. Bueno, cuando hablamos de estas dietas plant-based, se nos vienen rápidamente a la cabeza quizás una palabra que es lo más rápido, alimentación vegana. Entonces hablamos de los veganos, y ¿quiénes son los veganos? Son personas que consumen, que su dieta se basa en lo que son principalmente son granos integrales, verduras, frutas, legumbres, nueces y semillas. Dice una definición bien un poquito ambigua ahí, pero... Y también aparecen también los vegetarianos. Bueno, ¿quiénes son vegetarianos? Algunas personas que no son tan estrictos como los veganos, que consumen alimentos a base de planta, pero de en cuanto consumen algunos derivados como son la leche y otro tipo de cosas. Pero hoy en día ha aparecido un nuevo grupo de consumidores que se han denominado los flexitarianos. Bueno, estos consumidores, y quizás son los más importantes y quienes a los cuales las empresas hoy en día están apuntando, están definidos más o menos como veganos part-time o vegetarianos part-time. Quienes son personas que de vez en cuando deciden optar por un producto sucedáneo al producto a base de carne. Por ejemplo, hoy en día dicen, ok, ¿sabes qué? De desayuno no voy a consumir un yogur a base de leche, voy a consumir un yogur a base de planta, un yogur a base, no sé, puede ser de quinoa, de lupino, de soya, tenemos varias opciones ahí. Y bueno, ¿y por qué las empresas se han fijado tanto en esto y han hecho este cambio y han tratado de hacer este cambio? Bueno, empresas grandes como, bueno, no recuerdo el nombre, una empresa más grande brasileña, productora de carne, también ha empezado a incursionar en lo que es alimentos a base de planta. ¿Y por qué podemos decir esto? Porque es un mercado gigantesco, un mercado que, bueno, si lo llevamos a números, hay un estudio que dice que en el mundo alrededor del 4% de la población se define como vegana. Los vegetarianos aumenta un poco más, alrededor del 6%, pero en lo que corresponde a flexitarianos, estamos hablando de alrededor del 42% de la población. Personas que quizás no todos los días toman esta decisión, pero de vez en cuando deciden optar por esta solución sucedánea, ya sea una sucedáneo de carne, sucedáneo de leche, otro tipo de producto. Y si empezamos a llevarlo a números, vemos que en el mundo, el año 2022, que es este año, bueno, el 2021, el mercado de este tipo de alimentos que se definen como alimentos veganos alcanzó el 26,8 billones de dólares. Ya se espera para este año cerrar con 29,6 billones de dólares, un crecimiento de un poquito más del 10%, y ya hacia el año 2030 este mercado debe ser un mercado de alrededor de 65 billones de dólares. Entonces es un mercado extremadamente grande y que da muchas oportunidades para las empresas para empezar a innovar y a desarrollar nuevos alimentos, para llegar a estos consumidores que sabemos que hoy en día están más exigentes, que quieren probar nuevas cosas, nuevos sabores, están dispuestos, digamos, a experimentar con nuevas, digamos, sensaciones que les producen los alimentos. Bueno, si empezamos a hacer un balance o hacer un análisis de qué tipo de alimentos son los principales, los que se producen a base de plantas, vemos que, disculpen, que principalmente son alternativas de productos lácteos. Como dije, leches como hoy en día podemos ver en los supermercados, leches de almendra, leches de avena,
ese tipo de cosas sucedáneos de productos de leche. También aparecen los yogur y todo ese tipo de productos. Y ese tipo de productos hoy en día equivale a más del 50% del mercado de este tipo de alimentos plant-based. Después viene otro grupo grande, que sería alrededor de un 30%, que corresponde a los sustitutos de carne. Sustitutos de carne como estas hamburguesas vegetales. Vemos empresas como Notco, por ejemplo, una empresa chilena, que hoy en día produce la Not Meat, que es bastante conocida. Tenemos, también podemos encontrar en el supermercado diferentes marcas como TF u otras empresas eh, como San Jorge, creo, si mal no me equivoco, que también tienen alguna línea de hamburguesas o carnes molidas hechas a base de plantas. Y el otro, alrededor de poco más del 20% restante, se lo llevan otro tipo de productos diferentes. Pero principalmente corresponde estos nuevos tipos de productos a alternativas de productos lácteos y sustitutos de carne. Bueno, si los vamos un poquito a la parte más local y vemos el mercado nacional, aquí podemos ver lo que son en porcentaje la cantidad de productos definidos como productos veganos en Chile hoy en día, o sea, en el 2021, esta cantidad de productos correspondía al 12% de todos los productos que se comercializan hoy en día en el país. O sea, el 12% de los productos que se comercializan en el país tienen algún sello en alguna parte y se definen como alimento vegano. Algunos son obviamente a base de plantas, pero en otros se optó por sustituir los ingredientes de origen animal por ingredientes de origen vegetal. Bueno, para entrar un poquito en lo que es la parte de funcionalización, tenemos que saber que realizar o desarrollar alimentos a base de planta no es tan fácil como se puede pensar en algún sentido, porque tenemos algunos desafíos que tenemos que traspasar o barreras pasar para poder llegar con alimentos que sean como decía anteriormente, alimentos que sean más saludables para las personas y que en realidad vayan y le otorguen la nutrición que de alguna manera necesitan. Entonces, uno de los primeros desafíos es la parte nutricional, y no vamos a hablar mucho de eso, pero que se basa en revisar, por ejemplo, deficiencias que a veces son claras, de algunos aminoácidos esenciales principalmente, que tienen algunas proteínas a base de planta, con respecto a lo que es su contraparte, digamos, de origen animal. Desafíos también que son del área sensorial, que se refieren principalmente a textura, a ese saborcito que hay gente, principalmente flexitarianos, no tanto los veganos quizás, que quieren de este alimento sucedáneo obtener la misma sensación que obtienen cuando consumen un alimento a base de carne. O sea, nos referimos a la textura, o sea, quiero sentir esa estructura fibrosa, quiero sentir esa sensación como que estoy comiendo carne que como por ejemplo la Impossible Food en Estados Unidos, que tiene hoy en día una hamburguesa que también sangra si uno la coloca a freír y después la aprieta y parece que sangrara, que tuviese sangre, pero que es un compuesto a base de planta. Y el último desafío, que es la parte de funcional. Entonces, con respecto a lo que es la parte funcional, si hacemos como, y metemos todas las proteínas de origen vegetal dentro de como un mismo saco, podemos ver de que en general sí tiene una menor funcionalidad con respecto a las proteínas de origen animal. Bueno, tenemos que tener claro que cuando la industria utiliza las proteínas, no solamente lo utiliza por la parte nutricional, también por la parte de funcionalidad. Queremos que nuestro ingrediente de proteína tenga una función y me permita desarrollar algún tipo de producto, por ejemplo, que me logre emulsificar bien, que sea soluble, que gelatinice, y todo ese tipo de cosas. Y eso muchas veces las proteínas de origen vegetal no lo logran. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Aplicar modificaciones para lograr que performe o que se comporte como nosotros queremos en un cierto alimento. También aquí puse dos plantas a foto a un lado de la presentación, donde por ejemplo vemos hojas de remolacha, en donde hoy en día en Europa, principalmente en Dinamarca específicamente, existe una empresa Rubisco que se dedica a extraer las proteínas de esta hoja, que antes eran prácticamente un desecho, y también va de la mano con la presentación anterior, pero que muchas veces no tienen una funcionalidad adecuada. Sí se sabe que son buena capacidad de emulsificación, pero otros tipos de propiedades no las tienen, entonces hay que modificarlas, hay que aplicar algún proceso, hay que hacer algo para poder utilizarlas. Otro ejemplo abajo que tenemos hoy en día, que es la lenteja de agua o la planta de la planta lemna,
que también está utilizando en la industria, empezando a utilizar la industria alimentaria, que de algún modo también tiene este problema. Entonces, es un problema que se ve mucho en las proteínas de origen vegetal. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para modificar estas proteínas y para que performe en el desarrollo de un alimento? Podemos aplicar principalmente tres tipos de procesos: procesos químicos, procesos físicos y procesos enzimáticos, digamos de alguna manera. Perdón, biológicos. Si los vamos a lo que son y describimos cada uno de los métodos o procesos que podemos aplicar, vemos que el método biológico, y quizás más sencillo y lo que más se usa, es la utilización de enzimas proteasas, o sea, realizar hidrólisis en las proteínas para lograr una funcionalidad X, digamos. Acá tenemos dos tipos, endoproteasas y exoproteasas. Bueno, algunas también enzimas que hoy en día existen comerciales también combinan ambas especificaciones, digamos, que son endo y exoproteasas. Bueno, ¿qué es lo que hacemos acá? Nosotros podemos a veces predecir o tenemos que hacer experimentación con una cadena de proteínas. Sabemos que que un tipo de enzima tiene un sitio específico de incisión. Entonces, lo que hacemos es hidrolizar bajo condiciones que sean normalmente las condiciones óptimas que tiene esta proteasa para poder hidrolizarse hasta un cierto nivel, a un nivel de algunos aminoácidos libres, pero principalmente péptidos de diferentes tamaños. Entonces, esto lo hacemos y cambiamos esta estructura primaria, digamos, de la proteína y formamos cadenas más pequeñas, en donde estas cadenas más pequeñas eh, nos permiten muchas veces modificar y cambiar las propiedades funcionales que tienen las proteínas, y podemos utilizarlas, por ejemplo, cuando queremos aumentar la solubilidad. Muchas veces aplicamos este tipo de métodos, digamos. Bueno, acá tenemos un ejemplo, más o menos haciendo un resumen, en donde vemos, por ejemplo, la primera parte, cuando Just Egg, que quizá un ejemplo que es un huevo vegano, que se comercializa en Estados Unidos principalmente, en donde, ¿qué es lo que se hace acá en este caso de la proteína? Bueno, sabemos que la proteína del huevo, lo que tiene, cuando nosotros la calentamos, esta coagula, entonces, digamos, su molécula se agranda, entonces tiene esta capacidad de que forma como una especie de gel. Entonces, bueno, eso también lo podemos hacer con las proteínas vegetales. Podemos usar enzimas como, por ejemplo, transglutaminasa, alargamos la cadena de proteína o esta estructura, y entonces podemos hacer que esta coagule. Bueno, aquí tengo una fotito que está en el lado derecho superior, que es proteína de lupino, en la cual nosotros hicimos una modificación de esta proteína y logramos hacer que esta era una solución líquida, que la calentamos y en presencia de calor, esta logró coagular. Y bueno, también se aplican igual unos polisacáridos, pero principalmente, si no hubiéramos hecho esta modificación, esto no hubiese ocurrido, y coagular en un cierto nivel que se mantiene, tiene una estructura muy similar a lo que parece un huevo. Bueno, también si en realidad a veces en algún tipo de desarrollo no necesitamos hacer nada y llanamente hacemos una mezcla y desarrollamos un producto. Pero en otras ocasiones necesitamos que, como explicaba, por ejemplo, que tenga mayor solubilidad, y en ese caso aplicamos la hidrólisis. Hidrólisis mediante proteasas. Proteasas tenemos hoy en día comerciales y a un muy bajo costo, tenemos un gran número. Bueno, también tenemos algunas mezclas que combinan algunas enzimas, pero tenemos enzimas específicas que podemos utilizar tanto a pH ácido, a pH neutro y a pH más alto básico, digamos. Y podemos lograr, por ejemplo, que esta solubilice rápidamente, como sería una leche instantánea, y puede performar como muchas veces la empresa o el emprendedor, digamos, quiere que esta funcione. Bueno, tenemos otros métodos que son los métodos químicos, que en realidad no son tan usados. Bueno, quizás el cambio de pH puede ser uno de los más obvios, pero también se utilizan a veces solventes, ese tipo de cosas, pero desde el punto de vista medioambiental no son muy utilizados, digamos, y el consumidor no los ve bien, como dije, porque esta mayor conciencia de que los alimentos tengan, o la producción de alimentos también tenga un menor impacto en el medio ambiente. Entonces no son muy utilizados porque también, muchas veces también generan trazas. En Chile en realidad muy poco. Sé que en otros países se utiliza este tipo de método, pero en realidad yo no lo recomendaría. Además son un poco complejos. Bueno, y los métodos
más utilizados hoy en día, y aquí voy a tener un poquito, que son los, y quizás muchos han utilizado, que corresponde a los métodos físicos. Bueno, aquí también tenemos que tener claro que cuando aplicamos estos métodos de modificación de proteínas, y como dije en el principio, las proteínas, las empresas o las personas las buscamos por dos cosas. Uno, en la parte de funcionalidad, y lo otro, que no es menor, que en la parte nutricional. Y cuando aplicamos métodos de modificación, principalmente físico, también muchas veces modificamos la nutrición en el sentido de que la digestibilidad muchas veces es modificada, a veces para bien, pero a veces para mal. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Que nuestro aprovechamiento de los alimentos que estamos consumiendo muchas veces se ve decrece, digamos, en un cierto nivel. Entonces, eso también hay que evaluarlo. Cuando aplicamos un método de modificación, tenemos que evaluar también cuál va a ser el impacto en la parte nutricional de esa proteína y cómo nuestro organismo en realidad va a lograr aprovechar de mejor manera. Entonces tenemos que colocar ambas cosas en la balanza y desarrollar métodos o aplicar métodos, ya sea físico, biológico, pero principalmente físico, que además de mejorar las propiedades funcionales, también muchas veces también mejoren las propiedades nutricionales, principalmente enfocado a la parte digestibilidad. Bueno, y dentro de los métodos físicos, quizá el más utilizado es la temperatura. Bueno, y aquí hay algunos que combinan también lo que es temperatura, pero hoy en día tenemos métodos un poquito más novedosos, como por ejemplo los campos eléctricos pulsados que se están ocupando, el ultrasonido, las altas presiones hidrostáticas que tienen comprobado efecto en modificar y generalmente para bien las propiedades funcionales de muchas proteínas. Esto normalmente se logra creo que sobre 250 megapascales. Una aplicación hacia cierto nivel logra un cambio en lo que es la estructura secundaria de las proteínas, y ese cambio se ve reflejado en una modificación de lo que son sus propiedades funcionales. También tenemos algunos como lo que es el calentamiento óhmico o los procesos de microondas. Entonces, tenemos un variado número de procesos. Bueno, también existen algunos que combinan algunas de estas cosas. Entonces, tenemos muchas opciones para lograr modificar la estructura de estas proteínas que vaya en la mejora, digamos, de sus propiedades funcionales. Así, eso nos va a permitir poder utilizarlo en una mayor batería de productos y no centrarlo muchas veces, y quizás eso se critica también muchas veces, que a veces la gama de opciones o de productos disponibles a base de plantas quizás no es tan amplia. Normalmente vemos bebidas, sucedáneos de bebidas, ya sea almendra, como dije, soya, un poco de avena, algunos yogur. Hoy en día están apareciendo harto los quesos veganos, que fue un gran desafío para la industria alimentaria. Bueno, también teníamos lo que es los huevos veganos y sucedáneos de carne, pero todavía falta mucho por hacer. Entonces falta mucho por estudiar, y estudiar principalmente y dar opciones y también más tipos de proteínas, ya sea de hojas, ya sea de legumbres, ya sea de cereales, puedan ser utilizadas hoy en día en la industria alimentaria para el desarrollo de estos nuevos alimentos que están requiriendo los consumidores. Bueno, acá como método físico, y lo quise poner acá, que lo encuentro que es un proceso que es la extrusión. Digamos, la extrusión es un proceso que se viene desarrollando hace muchos años en la industria alimentaria, pero es un proceso que no es costoso y genera, bueno, se basa en lo que es aplicación de temperatura y genera un cambio en lo que es la estructura de las proteínas, y que se ve beneficiado para el desarrollo de ciertos alimentos, como son principalmente los sucedáneos de carne hoy en día. Bueno, ahí les coloco el video. Bueno, ahí le bajé el volumen. Bueno, este es un video de un equipo de extrusión, de extrusión de tornillo, en donde, pero es una extrusión, digamos, tema nuevo, que es extrusión por alta humedad. Hoy en día en Chile contamos con este tipo de equipo, está presente en Santiago en el Z, y un equipo que nos permite desarrollar estructuras que se llaman fibrosas, estructuras tipo carne, que son bastante novedosas y que presentan esta cualidad sensorial que muchas veces, como decía, los flexitarianos están buscando en sus alimentos. Entonces buscan alimentos que son a base de plantas, pero que ojalá se parezcan lo más posible al alimento original a base de vegetales. Bueno, arriba también tengo una foto que fue una colega de mi doctorado,
ella es holandesa, tiene una empresa que se llama Rival Food hoy en día, en donde le está yendo bastante bien, digamos, en Europa, y ella utiliza tecnología que es muy similar a esta, que busca prácticamente el mismo fin, que se llama ShareCell, que logra desarrollar estructuras que son muy similares a la carne. Entonces, tenemos opciones, pero bueno, acá, como mostraba abajo en el video, tenemos la extrusión por alta humedad, que yo considero que es mucho mejor que la otra, porque en realidad es un método continuo que nos permite desarrollar esta estructura. Podemos hacer, si queremos, no sé, un bistec de 1 kilómetro, en cambio el otro es más limitado porque es un proceso discontinuo. Pero bueno, ambas logran realizar cambios en la estructura que nos permiten obtener este alineamiento, como se llama, de proteína y esta estructura que es muy similar a lo que es la carne. Bueno, todo esto que se ha estado desarrollando y aquí me detengo un poquito, que, bueno, con excepción de lo que es Just Egg, todos los demás productos que están acá son productos que nosotros en CGNA hemos ayudado a desarrollar y todos desde algún punto de vista involucran estos cambios o estas modificaciones en las proteínas, ya sea en el caso del yogur, que estamos acá, todo ejemplo acá arriba, esta omeganesa, que es una mayonesa vegetal, en el caso de las bebidas, algunas bebidas más instantáneas, texturizado, yogur, batidos proteicos, todos en cierta medida han involucrado modificaciones, algunas modificaciones un poco más severas y otras modificaciones no tan severas, digamos, en lo que es la estructura, pero todas nos han permitido llegar y desarrollar productos que se parecen mucho a los originales, digamos, a base de proteínas animales.